Te dijeron que la pobreza era humildad, y sin darte cuenta convertiste la carencia en tu identidad. Pero ¿y si el dinero no te está faltando por mala suerte, sino por una programación mental que aprendiste desde niño? En este audiolibro, vas a descubrir por qué bendecir la prosperidad ajena te acerca a la tuya, cómo cortar la avalancha de pensamientos negativos sin pelear con ellos, y la fórmula práctica para convertir el agua en vino, transformar tu conciencia en resultados reales. Solo quédate, porque esto cambia la forma en que ves tu vida. Tú no estás aquí para sobrevivir con lo justo. Estás aquí para crecer espiritualmente, mentalmente y también financieramente. La vida, cuando se entiende como un proceso de expansión, no pide que te achiques, pide que te desarrolles. Y si hoy no hay dinero circulando en tu vida con naturalidad, lo más probable es que no sea por falta de capacidad ni por falta de suerte, sino por un patrón interior, un acuerdo invisible que firmaste sin saberlo. Una programación antigua que aprendiste a llamar realidad. Hay nombres que aparecen como faros cuando uno empieza a salir de esa cueva mental. Joseph Murphy, reconocido mundialmente por haber acompañado a millones de personas a reconfigurar su vida interior, no escribió libros para entretener, sino para activar. Sus páginas se convirtieron en manuales prácticos porque hablaban de algo simple pero decisivo. La mente no solo describe el mundo, lo construye. Y si la mente puede entrenarse en el miedo, también puede entrenarse en la abundancia. Dejemos esto claro, sin adornos. Ya es hora de que dejes de mirar la pobreza como una medalla. Porque si sigues venerándola, el dinero te lo va a confirmar con su ausencia. El dinero, en la vida de una persona, no se comporta como un premio que cae del cielo al bueno y se le niega al malo, se comporta como un reflejo. Se acerca a quien no lo demoniza, se vuelve esquivo para quien lo desprecia. Es un espejo de tus acuerdos internos. Una vez, un hombre me dijo con una especie de orgullo triste: estoy quebrado pero no me gusta el dinero, es la raíz de todos los males. Y lo miré con la calma de quien ya ha visto esa trampa muchas veces. Porque esa frase no es una opinión. Es una orden, es un hechizo que se lanza sobre uno mismo. Y le respondí, sin crueldad, pero con precisión. Probablemente en el fondo tú también te dices: quiero más dinero, merezco un salario más alto. Y tienes razón. Lo que pasa es que a la vez estás expulsando lo que dices querer. Porque no hay contradicción más desgastante que pedir mientras condenas. No hay sabotaje más eficiente que desear con la boca y rechazar con el alma. ¿Por qué conformarse con lo justo cuando existe la posibilidad de una vida amplia? Esa pregunta incomoda, porque revela una verdad: muchos no viven como podrían, no por falta de talento, sino por lealtad a una idea equivocada. Y esa idea suele venir disfrazada de humildad. Hay 3 principios que, cuando se entienden de verdad, cambian el curso de una vida entera. El primero: tienes derecho a ser rico. No es un pecado, no es una falta ética, no es una traición a tu origen. El segundo: no es el dinero el problema, es la idolatría. El excesivo amor al dinero, cuando te devora y te vuelve ciego, puede convertirse en una cárcel. Y el tercero: puedes desarrollar una conciencia de riqueza. Esa es la clave que casi nadie te explica. La riqueza no comienza en la cuenta bancaria. Comienza en la mente que sabe recibir, administrar, multiplicar y aportar valor. Tristemente, muchas personas no tienen dinero, no porque estén destinadas a no tenerlo, sino porque no se sienten autorizadas a tenerlo. Es como si tuvieran el pie en el acelerador y el freno al mismo tiempo. Trabajan, sueñan, se esfuerzan, pero en el fondo creen que tener más sería peligroso, impuro o egoísta. Y esa creencia no se queda en el aire. Se convierte en decisiones pequeñas, en oportunidades rechazadas, en precios mal puestos, en miedo a cobrar, en incapacidad de negociar, en culpa después de ganar. La mente, cuando cree que el dinero es sucio, lo ve como algo que contamina. Y lo que la mente ve como contaminante, lo evita. Tú estás aquí para una vida abundante. Abundante no significa derroche, significa suficiencia con amplitud. Ser feliz, radiante y libre requiere recursos. No hay plenitud cuando cada decisión está atravesada por el miedo a no llegar a fin de mes. No hay serenidad cuando la mente está ocupada en sobrevivir. Por eso no hay virtud en la pobreza en sí misma. Lo virtuoso puede ser la nobleza del corazón, la integridad, la compasión, el servicio. Pero la carencia como estado permanente es un desgaste del espíritu, una erosión de la alegría y una limitación de lo que podrías aportar al mundo. Y sí, la pobreza,
entendida como una estructura mental, debería ser abolida, no con discursos románticos, sino con educación interna, porque nadie se vuelve próspero por casualidad sostenida. La prosperidad es un hábito de pensamiento, de acción y de relación con el valor. Estás aquí para crecer espiritual, mental y materialmente. La palabra material no debería dar vergüenza, es parte del escenario donde se expresa tu vida. Tienes derecho a desarrollarte y expresarte al máximo en todos los ámbitos. Rodearte de belleza y comodidad no es un delito. Puede ser un resultado natural de haber aprendido a crear valor y a permitirte recibir. Y la pregunta vuelve, como una llave, ¿por qué conformarse con lo justo cuando puedes vivir desde las riquezas del infinito? Cuando se habla de infinito, aquí no se habla de magia irresponsable, sino de una idea esencial: el mundo es más amplio de lo que te enseñaron. Hay más oportunidades, más formas de servir, más caminos de creación, más posibilidades de intercambio del valor que eres capaz de generar. En este audiolibro aprenderás algo que suena simple, pero es revolucionario: hacerte socio del dinero, en lugar de verlo como enemigo. Porque el dinero no es un demonio ni un dios, es un vehículo. Es una herramienta que amplifica. En manos de una mente destructiva, amplifica destrucción. En manos de una mente generosa, amplifica ayuda. En manos de una mente creativa, amplifica belleza. El dinero no te hace bueno ni malo, te hace más de lo que ya eres. Y por eso conviene sanar la relación con él, para que no te domine ni te falte. Tú naciste para triunfar, para atravesar dificultades y crecer con ellas, para expandirte hasta una versión más completa de ti. Y si hay carencias económicas en tu vida, la instrucción no es resignarte, es actuar, pero actuar en el lugar correcto. No se trata solo de trabajar más, se trata de pensar mejor, sentir mejor, elegir mejor y crear mejor. Porque hay personas exhaustas de tanto esfuerzo sin dirección, y hay personas prósperas que han aprendido a alinear mente, emoción y acción. Empieza por alejarte, de inmediato, de las creencias supersticiosas sobre el dinero. Esa frase vale oro, superstición. Porque muchas ideas sobre el dinero se parecen a supersticiones antiguas. Si tengo mucho, algo malo me pasará. Si gano más, la gente me odiará. Si cobro lo que vale, soy abusivo. Los ricos son malos. La espiritualidad exige pobreza. Son cuentos que se heredan como amuletos rotos. Y lo peligroso no es que existan, sino que se conviertan en tu brújula. No creas que el dinero es malo o sucio en sí mismo. Si lo haces, le saldrán alas y se alejará de ti. Hay una ley emocional aquí. Pierdes lo que condenas, no porque el universo esté castigándote, sino porque tu mente evita, boicotea o destruye aquello que asocia con culpa. Si juzgas el dinero, te sentirás incómodo teniéndolo. Y si te sientes incómodo teniéndolo, inconscientemente lo gastarás mal, lo perderás, lo regalarás por presión, lo rechazarás cuando llegue o lo ganarás de maneras que te hagan sufrir para confirmar tu propia narrativa. Tú vives en dos mundos al mismo tiempo, el objetivo y el subjetivo. El objetivo es el de los números, las cuentas, las decisiones, las habilidades, el mercado. El subjetivo es el de las creencias, las emociones, las imágenes internas, la identidad. Ignorar cualquiera de los dos es vivir cojo. No debes descuidar el alimento espiritual, paz mental, amor, belleza, armonía, alegría, risa. Porque una mente en guerra consigo misma puede ganar dinero y aún así sentirse pobre. Y una mente en paz puede atravesar crisis y aún así mantenerse creativa, firme y capaz de reconstruir. Aquí entra una idea que muchos han repetido a lo largo de la historia, desde tradiciones religiosas hasta enfoques modernos de psicología. Hay un poder interno, una fuente, una inteligencia que opera cuando dejas de vivir en tensión constante. Llámalo como quieras. Presencia divina, subconsciente, mente profunda. El conocimiento de ese poder es un camino real hacia la riqueza de todo tipo, espiritual, mental y material. Y esto no implica negar la realidad económica, implica no rendirse ante ella como si fuera un verdugo inevitable. El estudiante de las leyes de la mente, o del principio espiritual, cree y sabe, no por ingenuidad, sino por práctica, que independientemente de la situación económica, de la fluctuación de la bolsa, de crisis, huelgas, guerras u otras circunstancias, puede mantenerse resguardado. No porque la vida no golpee, sino porque su centro no depende de la forma que adopte el dinero.
Las formas cambian, monedas, sistemas, mercados. Pero la capacidad de crear valor, de pensar con claridad, de sostener la fe activa y de moverse con inteligencia, puede permanecer. La riqueza, entonces, deja de ser un objeto y se vuelve un estado de conciencia. Piensa en lo que ocurrió en distintos momentos de la historia con monedas que se desplomaron o se volvieron papel sin valor. Cuando la forma se rompe, quien solo dependía de la forma se hunde. Pero quien había cultivado competencias internas, claridad mental, creatividad, visión, capacidad de servir, de comerciar, de adaptarse, vuelve a generar riqueza aunque el escenario cambie. Por eso se dice que la riqueza es una conciencia, una mente condicionada al suministro, a la provisión, a la posibilidad. El pensador científico considera el dinero como la marea: se va, pero vuelve. Y lo interesante de la marea es que no responde al pánico del que la mira, responde a leyes más grandes. Del mismo modo, el suministro del ser humano no debería depender del temor, sino de la conexión con una presencia interna estable, una fe que no es pasiva, sino operativa. Una mente que incluso cuando pierde no se condena, cuando cae, no se humilla, cuando empieza de nuevo no se dice no puedo, sino ahora sé más. Por eso, quien conoce el funcionamiento del subconsciente, no se obsesiona con el estado económico del momento. Se ocupa, sí, planifica, sí, aprende, sí, trabaja, sí, pero no se arrodilla ante el miedo, porque sabe que existe un suministro eterno en forma de ideas, oportunidades, conexiones, soluciones. La escasez de dinero muchas veces es, antes que nada, escasez de ideas. Y las ideas no se imprimen en bancos, emergen de una mente entrenada. Hay una imagen poderosa que se ha usado durante siglos para hablar de confianza. Miren las aves. No siembran, no almacenan en graneros, y sin embargo encuentran sustento. Esto no significa no hagas nada, sino no vivas esclavo de la angustia. Mientras comulgas conscientemente con esa presencia, mientras mantienes la mente alineada, mientras te sientes guiado, mientras permites que tu conciencia se eleve por encima del pánico, puedes volverte próspero de maneras que ahora ni siquiera imaginas. Y aquí viene un método sencillo pero profundo, para impresionar a tu subconsciente con la idea de suministro constante. No es un ritual vacío, es una forma de reeducar tu mente cuando has sido entrenada durante años en la carencia. Primero, calma las revoluciones de tu mente. Relájate, déjate llevar, entra en un estado meditativo, incluso de somnolencia, porque la tensión es un muro. Cuando el cuerpo afloja, la mente profunda escucha. Luego, de manera tranquila, hazte 3 preguntas que parecen infantiles, pero te devuelven al origen. ¿De dónde vienen las ideas? ¿De dónde viene la riqueza? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde viene tu cerebro, tu mente, tu capacidad de imaginar? Al contemplar eso, tu mente deja de sentirse sola. Se reconecta con la fuente. Y en ese punto resulta más fácil comprender algo que cambia la vida. La riqueza no empieza en un billete. Empieza en una mente que sabe generar, recibir y sostener. Después, toma una frase pequeña y conviértela en un nuevo hábito. No como loro, no como castigo, sino como si estuvieras sembrando. Repítela lentamente 3 o 4 veces al día. Sobre todo antes de dormir, cuando el subconsciente está más receptivo. El dinero siempre está circulando libremente en mi vida, y siempre hay un valor agregado divino. Esa última parte es crucial, valor agregado, porque el dinero que llega sin valor suele irse sin sentido. En cambio, cuando te enfocas en aportar valor, el dinero se vuelve consecuencia, no obsesión. A medida que esta idea se vuelve habitual, la mente empieza a cimentar una nueva identidad. Alguien para quien la riqueza es posible, natural, manejable. Eso es desarrollar conciencia de riqueza. Pero cuidado, la repetición desganada, mecánica, no construye nada. El subconsciente no responde al ruido, responde a lo que aceptas como verdad con sentimiento. Necesitas sentir, aunque sea en una chispa, que eso podría ser cierto. Necesitas entender lo que haces y por qué lo haces. Tu yo más profundo responde a lo que admites conscientemente como verdadero. Y aquí aparece una paradoja que explica por qué muchas personas se frustran. Cuando alguien está atravesando dificultades económicas, afirmaciones como soy rico, soy próspero, tengo éxito pueden chocar contra un muro interno. La mente superficial las dice, pero el sentimiento de carencia responde con un no, y ese no, cuando es dominante,
Convierte la afirmación en un recordatorio del vacío. Es como decir estoy lleno mientras el estómago ruge. El cuerpo no se convence, se enfurece. Entonces cada afirmación termina invocando el estado de ánimo de la carencia, y la carencia se refuerza. Aquí es donde el camino se vuelve fino, inteligente, casi artesanal. No se trata de gritarle riqueza a una mente entrenada en escasez. Se trata de guiarla, de construir puentes, de crear afirmaciones que tu interior pueda aceptar sin rebelarse, de enseñar a tu subconsciente a moverse desde la posibilidad sin activar el sabotaje. Porque si tu frase despierta una guerra interna, no es una herramienta, es un disparo al pie. Para quien está comenzando este camino, la salida no está en forzar afirmaciones grandilocuentes que el interior rechaza, sino en elegir pensamientos en los que la mente consciente y la subconsciente puedan darse la mano sin resistencia. Cuando no hay contradicción interna, la energía deja de dispersarse. El subconsciente no discute, no analiza ni debate, acepta creencias, sentimientos, convicciones y todo aquello que de manera sostenida asumimos conscientemente como verdad. Por eso un hombre puede comprometer la cooperación profunda de su mente interior diciendo algo tan simple y honesto como estoy prosperando. Cada día crezco en riqueza y en sabiduría. Cada día mi situación mejora. Estoy avanzando y expandiéndome financieramente. Estas frases no provocan guerra interna, no despiertan al sensor interior que grita, eso no es verdad, porque describen un proceso, no una fantasía abrupta. Imagina a un vendedor que solo tiene unas pocas monedas en el bolsillo. No necesita engañarse diciendo, soy millonario para activar su mente profunda. Basta con que acepte algo razonable. Mañana puedo vender más que hoy. Nada me impide mejorar mis resultados. Mis ventas aumentan día a día y estoy progresando. Su mente reconoce esas ideas como psicológicamente sanas, posibles, coherentes con la experiencia. Y precisamente por eso, comienzan a producir el futuro que describen. La mente no responde a la exageración, responde a la convicción gradual. Ahora bien, el estudiante espiritualmente más avanzado, aquel que ha trabajado durante años su mundo interior, sí puede decir en voz baja, con conocimiento y sentimiento real, soy próspero, soy exitoso, soy rico, y obtener resultados notables. No porque las palabras tengan magia, sino porque detrás de ellas no hay duda. Cuando estas personas piensan, sienten o dicen, soy próspero, lo que realmente están afirmando es que la providencia opera a través de ellos, que la fuente es inagotable, y que lo que es verdadero en el nivel más alto también puede expresarse en su vida. Cuando dicen soy rico, no se refieren solo a cifras, saben que el suministro infinito está activo en su interior y que no depende de una forma concreta. Muchos hombres han transformado su vida concentrándose de manera constante en tres ideas fundamentales: salud, riqueza y éxito. No como deseos desesperados, sino como cualidades eternas. La salud entendida como armonía y orden, la riqueza como una realidad que no se agota, el éxito como la expresión natural de un principio que siempre cumple su propósito. Hay quienes cada mañana se colocan frente al espejo mientras se afeitan o se arreglan y repiten con serenidad esas palabras: salud, riqueza, éxito. No dicen no estoy enfermo ni algún día tendré éxito, porque eso genera oposición. Simplemente se identifican con realidades profundas, inmutables, que no necesitan ser justificadas. En esencia, se alinean con verdades que no dependen de las circunstancias del día. Así se desarrolla una conciencia de riqueza, no por azar, sino por práctica. Aplica estos principios con constancia, y verás cómo aquello que parecía un desierto empieza a florecer. No es una metáfora poética sin fundamento. Es una descripción precisa de lo que ocurre cuando la mente cambia su clima interno. Recuerdo una historia que escuché hace muchos años y que ilustra este principio con una claridad conmovedora. En Australia, un joven soñaba con ser médico cirujano. No tenía dinero, no había terminado el bachillerato y su realidad parecía cerrarle todas las puertas. Para sobrevivir, limpiaba consultorios médicos, lavaba ventanas, hacía pequeñas reparaciones. Cada noche, antes de dormir, veía en su mente un diploma con su nombre escrito en letras grandes y firmes. Durante el día, mientras limpiaba los diplomas de la clínica, pulía el vidrio y el marco. Por eso le resultó natural grabar en su mente la imagen de uno propio. No sabía cómo ni cuándo, pero la imagen estaba viva.
Perseveró durante meses. Sin darse cuenta, uno de los médicos comenzó a tomarle cariño. Le enseñó a esterilizar instrumentos, a aplicar inyecciones, a realizar tareas básicas de primeros auxilios. Con el tiempo, lo convirtió en su ayudante técnico. Más adelante, ese mismo médico pagó sus estudios universitarios. Hoy aquel muchacho es un médico reconocido en Montreal. Todo comenzó con una imagen clara sostenida en la mente. La riqueza, en su caso, no era dinero inmediato. Era una idea, un deseo profundo, un talento al servicio de los demás, una vocación viva. La riqueza siempre adopta esa forma primero. Es una idea que pide expresión. Es tu talento buscando salida. Es tu capacidad de servir, de aportar, de amar a la humanidad en una forma concreta. Este joven actuó, sin saberlo, conforme a una gran ley. Cuando has visto el fin con claridad, empiezas a querer los medios para realizarlo. El fin era ser médico. Lo imaginó, lo sintió, vivió mentalmente desde ese lugar. Alimentó esa imagen hasta que penetró en su subconsciente y se convirtió en convicción. A partir de ahí, el camino comenzó a despejarse. Podría haberse derrotado antes de empezar con frases comunes: no tengo educación, no conozco a nadie, soy demasiado viejo, no tengo dinero, me llevará años. Pero no lo hizo. Su verdadera riqueza estaba en el uso del poder espiritual que respondía a su pensamiento. El modo en que una oración, un deseo o una intención se realiza casi siempre permanece oculto. Solo en raras ocasiones, la intuición nos permite vislumbrar parte del proceso. Por eso se ha dicho desde antiguo que los caminos de lo invisible son misteriosos. No necesitas conocerlos. No es tu tarea controlar el cómo. Lo único que debes hacer es aceptar el fin en tu mente y confiar su desarrollo a la sabiduría interior. Muchas veces, después de meditar y aceptar un deseo, surge la pregunta: ¿qué debo hacer ahora? La respuesta suele sorprender por su sencillez. Harás casi sin darte cuenta todo lo necesario. Serás llevado a las acciones correctas en el momento oportuno. La ley del subconsciente impulsa. La ley de la vida responde. Acción y reacción. Lo que haces afuera es en gran medida una consecuencia automática de lo que se ha ordenado dentro. Hace algunos meses, antes de dormir, imaginé que estaba leyendo uno de mis libros más conocidos en francés. Lo veía con claridad. Sentía el peso del libro, el idioma, la edición. Durante semanas repetí esa imagen cada noche y me dormía con ella. Poco antes de la Navidad de 1954, recibí una carta de un importante editor de París con un contrato adjunto. Me pedía autorización para publicar y distribuir ese libro traducido en todos los países francófonos. Si me preguntaras qué hice conscientemente para lograrlo, tendría que responder con honestidad: nada. La sabiduría interior tomó el control y organizó los medios de una forma infinitamente mejor que cualquier plan que yo hubiera podido diseñar. Todas nuestras acciones siguen las operaciones de la mente. La acción interior precede siempre a la exterior. Los pasos físicos que das forman parte de un patrón que se activa cuando aceptas el fin. Al aceptar el resultado, los medios comienzan a aparecer. Cree, entonces, que ya tienes aquello que deseas y permítete recibirlo. Deja de negar tu bien. Comprende que lo único que te separa de las riquezas que te rodean es tu actitud mental, la forma en que ves la vida, a la fuente, a ti mismo y al mundo. Vive desde el supuesto positivo de que no hay ninguna razón válida por la que no puedas tener, ser y hacer aquello que deseas. Las grandes leyes operan a favor de quien las comprende y coopera con ellas. Tu conocimiento de cómo funciona tu mente es tu verdadero salvavidas, porque al final, el pensamiento que sostienes y el sentimiento que lo acompaña no solo describen tu destino, lo crean. Todo lo posees por derecho de conciencia, no por herencia, no por suerte, no por favores externos, sino por el estado mental en el que decides habitar. La conciencia de la salud produce salud. La conciencia de la riqueza produce riqueza. Es una ley tan silenciosa como constante. Sin embargo, al dar este paso interior, el mundo externo suele reaccionar como un viejo juez escéptico. Parece negarte, burlarse, oponerse a lo que afirmas. Tus sentidos, entrenados durante años para confiar solo en lo visible, a veces se ríen de ti. Y no solo los sentidos, las personas también. Dile a un amigo que vas a abrir un nuevo negocio, y es posible que, sin mala intención aparente, empiece a enumerar todas las razones por las que fracasarás. El mercado está mal. No es el momento. Hay demasiada competencia.
Ya otros lo intentaron. Si eres susceptible a ese hechizo hipnótico colectivo, el miedo al fracaso puede despertarse en ti como una sombra automática. Pero a medida que te vuelves consciente del poder espiritual que opera dentro de ti, empiezas a rechazar la oscuridad de la ignorancia, no con arrogancia, sino con serenidad. ¿Sabes? Entonces, que ya tienes lo necesario para lograr el éxito, aunque aún no veas todas las piezas. Para caminar por el camino real hacia la riqueza, hay leyes internas tan importantes como cualquier estrategia externa. Una de ellas es no poner obstáculos en el camino de los demás, no sentir celos, no alimentar la envidia, no resentirse por el progreso ajeno, porque estos estados mentales, lejos de afectar al otro, se clavan como espinas en quien los sostiene. Todo lo que piensas y sientes regresa a ti amplificado. Como se ha dicho con sabiduría, la sugestión que das a otro, te la das primero a ti mismo. Por eso la llamada regla de oro no es solo una norma moral, es una ley psicológica y espiritual. Observa con atención a la persona que dice, ese tipo solo se hizo rico porque estafó. Si analizas su vida, con frecuencia encontrarás carencia, enfermedad o frustración. Tal vez antiguos compañeros avanzaron, prosperaron, y ahora esa persona vive con una amargura silenciosa. En muchos casos, la causa de su estancamiento no es externa, sino interna. Condenó la riqueza de otros mientras pedía prosperidad para sí. Reza de dos maneras contradictorias. Por un lado pide abundancia, por otro se irrita al verla manifestada en alguien más. Esa contradicción disuelve el deseo antes de que tome forma. Date el permiso de bendecir al otro. Regocíjate genuinamente por su éxito. Cuando lo haces, no estás perdiendo nada, te estás alineando con la misma corriente que deseas experimentar. Si entras a un banco y ves a alguien depositar una suma considerable, alégrate. Estás presenciando la abundancia manifestándose a través de una vida humana. Esa alegría silenciosa es una bendición. Y lo que bendices, lo multiplicas. Lo que condenas, lo expulsas de tu propia experiencia. Si trabajas en una gran organización y vives resentido, pensando que no te pagan lo suficiente, que no te valoran, que mereces más reconocimiento, sin darte cuenta estás cortando los lazos con esa empresa. Has puesto en marcha una ley. Puede llegar el día en que el gerente te diga tenemos que despedirte. Pero en realidad tú te despediste primero en tu mente. El gerente solo fue el mensajero. La acción fue tu estado mental. La reacción fue el ajuste del mundo externo a ese estado. Quizá al oír esto pienses en personas que prosperaron mediante engaños o negocios turbios. Pero la respuesta es simple y profunda. Cuando robas o engañas a otro, te lo haces primero a ti mismo, porque te colocas en un estado de carencia interior. Y ese estado siempre busca equilibrarse con una pérdida. Tal pérdida no siempre llega en forma de dinero. Puede manifestarse como enfermedad, pérdida de prestigio, angustia, miedo constante, deterioro de relaciones, o una inquietud que no te deja descansar. No todo se reduce a monedas. La paz mental, la salud, la alegría y el sueño reparador también son riquezas. Hay algo profundamente valioso en recostarte por la noche y sentir que estás en paz con el mundo entero, que no le deseas mal a nadie, que tu corazón está limpio de resentimiento. Algunas personas han acumulado dinero pisoteando a otros, pero el precio suele cobrarse en silencio: enfermedades físicas o mentales, culpa crónica, insomnio, ansiedad persistente. Recuerdo a un hombre que me dijo con una franqueza devastadora: sí, pisoteé a otros y conseguí lo que quería, pero me dio cáncer. No es una amenaza moral, es una descripción de cómo la mente cobra sus deudas. La buena noticia es que se puede ser rico y próspero sin dañar a nadie. De hecho, esa es la única forma de prosperidad sostenible. Muchos hombres se roban a sí mismos la paz, la salud, la inspiración, la felicidad y la risa. Dirán que nunca han robado, pero no es cierto. Se roban cada vez que guardan resentimiento, cada vez que sienten celos del éxito ajeno, cada vez que envidian la abundancia de otro. Esos sentimientos son como ladrones que ocupan el templo interior. Y así como se expulsó a los mercaderes del templo, tú debes expulsar estos estados con decisión. No permitas que se instalen. Córtales la cabeza con el recto pensar y el recto sentir. Recuerdo una historia ocurrida al inicio de una guerra. Una mujer de Brooklyn, temiendo el racionamiento, compró todo el café que pudo y lo almacenó en su sótano. Su miedo a la escasez la llevó a acaparar. Esa misma tarde fue a la iglesia. Al regresar,
Encontró su casa forzada y vacía. No solo habían robado el café, sino también dinero, joyas y objetos de valor. Desconcertada dijo, ¿por qué me pasa esto si nunca le robé a nadie? Pero la pregunta correcta era otra. No estaba viviendo en conciencia de carencia cuando acaparó. Su miedo fue suficiente para atraer la pérdida. No robó con las manos, robó con el pensamiento. El miedo creó la experiencia. Por eso muchas personas consideradas buenos ciudadanos sufren pérdidas. Pagan impuestos, cumplen la ley, ayudan a organizaciones benéficas. Pero en su interior resienten la riqueza ajena, el estatus social de otros, el éxito que no sienten propio. Ese resentimiento es carencia, y la carencia atrae situaciones acordes, estafadores, malas decisiones, pérdidas inexplicables. También existe el complejo de culpa. Conocí a un hombre honesto, cajero de banco, que jamás robó un centavo. Sin embargo, mantenía una relación ilícita y negaba a su familia. Vivía con miedo constante a ser descubierto, cargando una culpa profunda. El miedo sigue siempre a la culpa. Ese miedo tensó su cuerpo, contrajo sus músculos y membranas, y desarrolló una sinusitis aguda. Cuando le expliqué la causa, la solución era clara: abandonar la infidelidad. Dijo que no podía, que ya lo había intentado, que esa mujer era su alma gemela. Poco después, fue acusado injustamente de malversación por un empleado del banco. Entró en pánico. Entonces comprendió algo decisivo. Se había estado acusando a sí mismo internamente, y esa acusación se manifestó afuera. El impacto fue tal que rompió la relación de inmediato y comenzó a orar por armonía y entendimiento entre todos los involucrados. Afirmaba con calma que la verdad saldría a la luz y que la paz gobernaría las mentes y los corazones, y así ocurrió. Otro empleado fue descubierto como el verdadero culpable. Aquel hombre comprendió que se salvó de la cárcel no por suerte, sino por haber corregido su estado interior. La gran ley es clara y no admite excepciones. Como deseas que los demás piensen y sientan sobre ti, piensa y siente tú sobre ellos. Di desde lo más profundo de tu corazón, sin ironía ni esfuerzo: deseo para cada ser humano lo mismo que deseo para mí. En esa frase no hay pérdida posible, solo alineación. El deseo sincero de mi corazón es paz, amor, alegría, abundancia y las bendiciones de Dios para toda la humanidad. Cuando esta frase deja de ser un sonido y se convierte en una actitud viva, algo profundo se reordena en tu interior. Regocíjate de verdad por el progreso, el avance y la prosperidad de tu prójimo, no como un gesto forzado, sino como una comprensión lúcida. Cualquier cosa que reclames como verdadera para ti, reclámala también para todos. Si oras por felicidad y paz mental, que tu petición incluya a cada hombre y a cada mujer. Nunca intentes privar a otro de ninguna alegría, porque en el mismo acto te estarías privando a ti mismo. Si alguien asciende en tu organización, alégrate sinceramente y felicítalo. Si en lugar de eso te enfadas o te resientes, no lo estás castigando a él, te estás dañando por dentro. No intentes negar a nadie el derecho a la felicidad, al éxito, a los logros o a la abundancia. Esas cosas no te pertenecen para administrarlas como juez. Pertenecen a una ley mayor que las reparte sin consultar al resentimiento humano. Por eso se dijo que las verdaderas riquezas no están donde la polilla corroe, ni donde el ladrón puede entrar. Las riquezas interiores, las verdades vivas, son incorruptibles. El odio y el resentimiento no son emociones inocuas. Pudren, corroen, intoxican. Se almacenan en el cuerpo y en la mente como cicatrices invisibles. En cambio, los tesoros del cielo son estados de conciencia, paz, armonía, fe, alegría, honestidad, integridad, bondad, gentileza, amor. Llena tu mente de estas cualidades y habrás creado una reserva que ninguna crisis puede vaciar. Si buscas claridad para invertir o estás inquieto por tus decisiones financieras, no luches con ansiedad. Afirma con suavidad y constancia que una inteligencia superior gobierna y vigila todas tus transacciones, y que aquello que hagas prosperará. No es una negación de la realidad, es una alineación con un orden mayor. Practícalo con conciencia y descubrirás que tus elecciones se vuelven más lúcidas, más sobrias, más protectoras. Hay también una oración de resguardo que puede acompañarte a diario en relación con tu hogar, tu trabajo y tus bienes. Reconoce que la misma presencia que ordena los planetas y hace surgir el sol vela por tu vida, por tu casa y por todo lo que posees. Cuando esa idea se instala, el miedo se disuelve.
No porque nada pueda pasar, sino porque ya no vives desamparado por dentro. Quien elige el amor como ley interior y la guía más alta como consejero, camina con una protección que no siempre se ve, pero siempre actúa. Busca guía interior para tus problemas. Si atraviesas una dificultad financiera, entrégala conscientemente antes de dormir. Di con calma que ahora descansas, que has confiado el asunto a la sabiduría que habita en ti, y que esa sabiduría conoce la respuesta. Luego duerme. No te inquietes ni te enfades ni te quejes. El intelecto, por sí solo, no puede resolverlo todo. La noche trae reflexión, y la respuesta surge como el amanecer inevitable, clara, oportuna. No eres una víctima de las circunstancias, salvo que lo creas. Puedes levantarte y trascender cualquier situación si permaneces firme sobre la roca de la verdad interior. En el mundo exterior, siempre habrá límites aparentes, pero no son el final del camino, sino el inicio de una comprensión más profunda. Observa a quienes viven robando en pequeñas o grandes formas. Viven en conciencia de carencia. Se roban a sí mismos primero y atraen pérdidas constantes. Carecen de fe en un orden superior y desconocen cómo funciona su mente. Si oraran por una expresión digna y un suministro justo, encontrarían trabajo, y mediante honestidad, integridad y perseverancia se convertirían en un bien para ellos y para la sociedad. Los estados pobres de conciencia siempre existirán: miedo, ignorancia, preocupación, carencia, dolor. No importa cuánta riqueza material poseas, siempre habrá algo que aún deseas: salud, armonía familiar, orientación para un hijo, claridad para un nuevo rumbo. En ese instante, eres pobre en ese aspecto, y es precisamente esa sensación la que impulsa la búsqueda. No conoceríamos la abundancia si antes no hubiéramos sentido la carencia. No valoraríamos la alegría sin haber llorado. La limitación es el empujón que despierta el poder interior. El sufrimiento, cuando no se convierte en queja estéril, trae luz. A través de la adversidad se revela una joya. La insatisfacción conduce a la satisfacción. Todos los que han profundizado en las leyes de la vida, lo hicieron porque algo no encajaba, porque las respuestas superficiales no bastaban. Entonces, encontraron dentro de sí la presencia que libera del miedo. Cuando realizas un deseo, la satisfacción dura poco. Pronto surge otro anhelo. Así es la vida expresándose en niveles cada vez más altos. Estás aquí para progresar, para ir de gloria en gloria sin límite, porque la fuente es infinita. Todos somos pobres en el sentido de que siempre buscamos más luz, más sabiduría, más amor. Y esa búsqueda no es una falla, es la prueba de que la riqueza interior no se agota. Aunque seas sabio, buscas más sabiduría. Aunque domines un campo, apenas has rozado la superficie. El viaje siempre es hacia adelante, hacia arriba, hacia una comprensión mayor. Despertar es darte cuenta de que la creación ya está completa, pero que tú estás aprendiendo a verla. A medida que caen de tus ojos el miedo, la ignorancia, los prejuicios y la hipnosis colectiva, empiezas a percibir el mundo con una claridad nueva. Entonces comprendes que el reino está cerca, aquí, ahora. Alimenta al pobre que hay en ti. Viste las ideas desnudas dándoles forma con tu fe. Cree en su realidad y confía en que la vida las materializará. Cuando tienes hambre, buscas alimento. Cuando estás preocupado, buscas paz. Cuando estás enfermo, buscas salud. Cuando te sientes débil, buscas fuerza. Siempre estás saliendo de un estado de pobreza hacia uno de plenitud. Tu deseo de prosperar es la voz de lo divino en ti, recordándote que la abundancia es tu naturaleza. El dolor es una bendición disfrazada. Te exige actuar, te empuja a buscar. Es la alarma que te llama a la paz, al poder sanador, a la luz. Cuando sientas carencia, entra deliberadamente en el estado de ánimo de la abundancia. Imagina el final, alégrate, siéntelo como verdadero. Los medios aparecerán. Cuando el miedo y la preocupación intenten dominarte, alimenta tu mente con verdades que han resistido siglos. Deja que te sostengan, que te calmen, que te fortalezcan. Un corazón contento ilumina el rostro, un espíritu alegre sana el cuerpo. La alegría es medicina silenciosa. Aviva el don que habita en ti. No fue puesto allí por accidente. En lo absoluto todo está cumplido. En lo humano, estás despertando a esa plenitud paso a paso. Y ese despertar no tiene fin. Así de vasto, así de profundo, así de extraordinario, es lo que eres. Aviva el don de Dios con una decisión total. Rechaza los engaños de los sentidos y la tiranía de los prejuicios,
y reconoce el poder espiritual dentro de ti como la única causa, el único poder y la única presencia real. No como una idea bonita para consolarte, sino como un principio operativo. Hay una diferencia inmensa entre creer a veces y saber. Saber es descansar por dentro incluso cuando afuera no hay pruebas inmediatas. Saber es negarte a rendirte ante la apariencia. Saber es comprender que lo visible es el último capítulo de un proceso que empezó en lo invisible. Tienes que saber que el Señor es bueno y que su ayuda no es un lujo raro, sino una disponibilidad permanente. Acércate con seguridad, confianza y amor, y recibirás amor, paz, guía y prosperidad. No como un truco, sino como respuesta natural a una mente alineada. Entonces esa presencia se vuelve tu consuelo, tu guía, tu consejero, tu padre interior. Y en ese estado, frases antiguas dejan de ser frases Dios es amor. Busqué al Señor y me respondió. Me libró de mis temores, no porque el mundo se vuelva perfecto de pronto, sino porque el miedo ya no es tu dueño. Y empiezas a caminar como quien ha recordado algo que siempre supo, libre y alegremente camino en la conciencia de la presencia de Dios durante todo el día. Y su plenitud colma todos los recipientes vacíos de mi vida. La imagen es precisa. La vida tiene recipientes: salud, riqueza, amor, expresión, propósito. Cuando uno de esos recipientes está vacío, el dolor se presenta como un llamado. Y cuando estás lleno del sentimiento de ser aquello que anhelas ser, ya has sido escuchado. La respuesta comienza a tomar forma en el instante en que la convicción sustituye a la duda. Por eso haz un inventario sin dureza, pero con honestidad. Revisa tu salud, tu riqueza, tu amor, tu expresión. ¿Te sientes plenamente satisfecho en esas áreas? ¿O hay una que te duele por falta, por confusión o por herida? Lo que sea que estés buscando, no importa el nombre que le pongas, siempre cae dentro de esas categorías. Incluso si dices, lo único que quiero es verdad, sabiduría, comprensión. Eso también es expresión, es el anhelo universal. Cambian las palabras, pero no cambia el fondo. Todos queremos expresar más vida, más claridad, más Dios aquí y ahora, a través de nosotros. Y mira qué maravilla. Es precisamente a través de tus carencias, limitaciones y problemas que creces y te descubres. No hay otro modo. Si no pudieras usar tus facultades de dos maneras, nunca sabrías quién eres. Si estuvieras obligado a amar, no habría amor. Serías un autómata. La libertad es la condición del valor. Por eso una elección tiene peso. Por eso emociona cuando alguien te ama sin estar forzado, cuando alguien te elige entre miles. Lo valioso no es la palabra, sino la libertad detrás de la palabra. Tienes libertad incluso para elegir mal, y eso es lo que vuelve admirable a quien elige bien. Por eso el mundo recuerda a hombres como Abraham Lincoln, no porque fueran perfectos, sino porque decidieron, una y otra vez, sostener un bien mayor en medio de presiones, prejuicios y heridas. La grandeza no es un accidente, es una serie de elecciones. Si crees que circunstancias, edad, raza, formación religiosa o precariedad te excluyen de una vida feliz y próspera, te estarías robando a ti mismo, estarías mintiendo sobre tu posibilidad. Lo único que se necesita para comenzar a expresar esos logros es sentirte feliz y próspero, porque el sentimiento de riqueza produce riqueza. Los estados de conciencia se manifiestan así. El sentimiento es la ley, y la ley es el sentimiento. No es poesía, es la mecánica interior de tu destino. Tu deseo de prosperidad no es un capricho culpable. Es, en realidad, una promesa de Dios dentro de ti diciendo, mis riquezas son tuyas, acéptalas sin dudar. Los pensamientos de carencia, pobreza y fracaso son falsos en el sentido más estricto. No tienen raíz en la verdad esencial. Se sostienen solo por hábito, por repetición, por hipnosis colectiva. Hay un solo poder primordial. Por lo tanto, deja de entregar tu poder a condiciones, circunstancias y opiniones. Concédeselo a lo espiritual dentro de ti, sabiendo que responderá a tu pensamiento de abundancia y prosperidad. Reconocer la supremacía del espíritu interior y el poder de tu propia imagen mental es el camino hacia la opulencia y la libertad. Acepta la vida abundante en tu mente. Tu expectativa de riqueza tiene lógica y tiene una mecánica de expresión. A medida que entres en el estado de ánimo de la opulencia, las cosas necesarias para esa vida comienzan a suceder. No siempre como tú lo planeas, pero sí como la ley lo permite. Ahora imagina esto.
Estás en un tribunal interior. Tú eres el juez. Has escuchado pruebas irrefutables sobre cómo operan las leyes de tu mente. Has entendido lo que te libra del miedo. Has ejecutado, como un acto de soberanía, a los pensamientos supersticiosos, les has cortado la cabeza, no con violencia, sino con claridad. Aún así recuerda algo importante. El miedo no es el enemigo absoluto. Es una señal para la acción. El miedo te está diciendo, muévete hacia lo opuesto, hacia la fe, hacia el valor, hacia Dios. Que esta sea tu oración diaria, no como un ruego desesperado, sino como un decreto sereno. Dios es la fuente de mi suministro, sus riquezas fluyen hacia mí con abundancia. Soy consciente de mi verdadero valor, administro mis talentos correcta y libremente. Gracias, Padre. Y ahora, entiende una verdad que libera de inmediato. La riqueza, en su esencia, es de la mente. Supón por un momento que a un médico le roban su diploma y los instrumentos de su consultorio. ¿Ha perdido su riqueza real? No. Solo le han robado símbolos. Su riqueza estaba en su mente, su conocimiento, su capacidad de diagnosticar, recetar, operar, enseñar, aliviar. Puede conseguir nuevos instrumentos. Puede reconstruir un consultorio. Porque la fuente no era el objeto, era la conciencia. Del mismo modo, siempre serás rico cuando tengas un gran deseo de contribuir al bien de la humanidad. Tu impulso de servicio, tu decisión de dar tus talentos al mundo, inevitablemente encuentra respuesta en el corazón del universo. Conocí a un hombre en Nueva York que, durante la crisis de 1929, perdió todo: casa, ahorros, símbolos. Me dijo después de una conferencia, con una calma casi desafiante, gané 1 millón en 4 años, lo volveré a ganar. Lo único que he perdido es un símbolo. Y puedo volver a atraer el símbolo de la riqueza. No hablaba por bravata, hablaba desde un estado de conciencia. Seguí su trayectoria durante años para entender la clave. Me pareció extraña al principio, pero era antigua como los grandes secretos. Él la llamaba cambia el agua en vino. Leyó aquel episodio y comprendió su sentido figurado. El vino, en la Biblia, representa la realización, tus planes, tus sueños, tus propósitos hechos carne. El agua representa la mente, la conciencia. El agua toma la forma del recipiente donde se vierte. Así también tu mente toma la forma de aquello que sientes y crees como verdadero. De ese modo conviertes el agua en vino, cambias la conciencia y la manifestación la sigue. La Biblia, leída desde esta perspectiva, no es un libro de superstición, sino un texto de psicología práctica y arte de vivir. Uno de sus principios cardinales es este: forjas tu destino mediante pensamiento, sentimiento y creencia correctos. Puedes resolver cualquier problema. Has nacido para triunfar. Durante sus días de escasez, ese hombre se repetía: puedo cambiar el agua en vino. Para él significaba: puedo cambiar mis ideas de pobreza por la realización de mis necesidades actuales. Y sostenía una actitud interior firme. Una vez hice fortuna honradamente, puedo volver a hacerla. Sentía y sabía que era verdad. Trabajó como vendedor en una empresa química. Comenzaron a surgirle ideas para promocionar mejor los productos. Las compartió. Subió. Vicepresidente. Y en 4 años, presidente de la compañía. No por suerte, sino por estado mental convertido en acción. Mira la historia del agua y el vino como metáfora viva y dite lo mismo: puedo hacer visibles mis ideas invisibles. Porque he descubierto una ley simple y universal de la mente, la ley de acción y reacción. Tu cuerpo, tus circunstancias, tu situación económica son un reflejo perfecto de tu pensamiento interior, tus creencias, tus sentimientos y tus convicciones. Si esto es cierto, y lo es con una precisión que asusta, entonces también es cierto que puedes cambiar el reflejo cambiando el patrón. Cambia tu patrón interno y actúa desde la idea de éxito, riqueza y paz mental. Ocupa tu mente con esas ideas como quien siembra. Las semillas se filtran, germinan, crecen, y con el tiempo, tus pensamientos habituales girarán alrededor de prosperidad, éxito, serenidad. Al pensamiento sabio le sigue la acción correcta. A la acción correcta, el resultado. Y aquí se abre una puerta todavía más profunda. Comprender que la oración es de naturaleza psicológica, un banquete nupcial en el que comes tu deseo. Es decir, lo asimilas hasta volverte uno con él. Esa es la verdadera unión, cuando tu mente deja de pelear con tu deseo y se casa con él. Te contaré ahora el caso que lo muestra con crudeza y belleza.
Una joven tenía una peluquería hermosa. Su madre enfermó. Ella tuvo que atenderla. Descuidó el negocio. 2 ayudantes malversaron fondos. La quiebra fue inevitable. Perdió casa. Quedó endeudada. No pudo pagar la atención médica. Quedó desempleada. Cuando la vi, estaba peleada con el mundo. Lo he perdido todo. Es un mundo cruel. No puedo pagar. No rezo porque perdí la esperanza. Estaba hipnotizada por lo material, ignorando la causa interna. Le expliqué la fórmula: convertir el agua en vino. El vino es la respuesta a la oración, la realización del ideal. Pero antes debía resolver el conflicto dentro de su mente. Porque sin excepción, cuando tienes un deseo, también aparece en tu interior alguna idea que se opone a él. Si deseas salud, surgen pensamientos como no puedo curarme, lo intenté y es inútil. No creo en esto, estoy peor. Se produce un tira y afloja. Y esa guerra interna es el verdadero bloqueo. Así como esa joven veía el entorno y las circunstancias como un enemigo que desafiaba su riqueza y su paz, tú también puedes encontrar en tu mente resistencias que parecen lógicas, pero que son solo viejas programaciones. La verdadera oración, entonces, no es una súplica hacia afuera, es una reconciliación interior, una boda mental, donde lo que deseas y lo que crees dejan de ser contrarios. Escribes tu destino en tu propia mente. Emerson dijo que un hombre es lo que piensa durante todo el día. Con tu pensamiento habitual, redactas tus leyes mentales. Si repites una línea de pensamiento, estableces creencias definidas en el subconsciente, y luego esas creencias dirigen tus acciones externas sin pedirte permiso. Comprender esto y aplicarlo es el primer paso para convertir el agua en vino, transformar carencia y limitación en abundancia y opulencia. En cambio, el hombre que no es consciente de sus propios poderes espirituales internos, queda sujeto como un barco sin timón, a prejuicios heredados, a carencias repetidas, a limitaciones que parecen naturales, solo porque se han vuelto familiares. Vive reaccionando, no creando. Y en ese estado, el mundo exterior no es un escenario, es un carcelero. Por eso la invitación es radical, casi desafiante: abre tu Biblia y realiza tu primer milagro. No como un acto teatral, sino como un entrenamiento de tu conciencia. Porque si te limitas a leer las Escrituras como un hecho histórico, te perderás su visión espiritual, y si se quiere, científica, las leyes de la mente plasmadas en símbolos, escenas y metáforas que hablan de ti. Mira el pasaje como quien mira un espejo profundo. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Si lo llevamos al sentido figurado y lo traemos a tu situación, Galilea puede entenderse como tu mente, tu conciencia, el terreno donde se mueve tu vida interior. Caná sería tu anhelo, aquello que deseas, lo que te llama por dentro. Y la boda, lejos de ser solo una celebración externa, se convierte en la encarnación subjetiva de tu deseo, el momento en que lo que piensas y lo que sientes se unen sin conflicto. Y esa unión se vuelve creativa. Aquí ocurre algo hermoso. Todos los personajes dejan de ser otros y se vuelven estados tuyos. Jesús representaría la iluminación de tu razón, esa parte de ti, capaz de ver más allá del pánico y del hábito. La madre de Jesús simbolizaría tu emoción, tu sentimiento, el clima interior en el que todo germina o se marchita. Los discípulos serían tus facultades internas: imaginación, memoria, intuición, voluntad, atención, perseverancia, esa tropa silenciosa que trabaja cuando decides sostener un ideal. Y entonces llega la frase que cada ser humano ha escuchado alguna vez dentro de sí: ya no tienen vino. El vino es la oración contestada, la manifestación del deseo, la evidencia de que lo invisible ha tomado forma. Y aquí la historia se vuelve biografía. Porque cuando deseas algo: trabajo, sustento, una solución, una salida, salud, armonía, inevitablemente aparecen sugerencias de carencia: no hay esperanza, todo está perdido, no puedo lograrlo, es tarde, no tiene caso. Esa es la voz del mundo exterior, sí, pero también es la voz de tu antiguo condicionamiento. Es el coro de los sentidos diciendo: no tienen vino. Y lo que ese coro nombra no es la verdad última, es un estado de ánimo, un sentimiento de limitación, una esclavitud interior que busca convencerte de que la puerta está cerrada. A estas alturas, ya conoces la ley central: tal como pienso y siento en mi interior, así es mi mundo exterior. Tu cuerpo, tus finanzas, tu entorno, tu posición social,
Tu forma de relacionarte, todo es expresión. Los movimientos internos gobiernan y dirigen el plano externo. Por eso se ha dicho que el hombre es tal como piensa en su corazón. Y el corazón no es aquí una metáfora romántica, sino un nombre antiguo para la mente profunda, la que imprime convicciones y luego las vuelve destino. El pensamiento cargado de sentimiento e interés siempre se manifiesta. Esa frase, entendida de verdad, cambia la vida, porque explica por qué una idea fría no produce nada, y por qué un miedo sostenido acaba volviéndose hecho. La oración, entonces, es un matrimonio entre pensamiento y sentimiento. Tu idea se casa con tu emoción. Lo que sientes como verdadero, sea bueno, malo o neutro, tiende a hacerse realidad. Y conocer esta ley te da una herramienta sagrada: disciplina. Ya no eres un recipiente pasivo de sugestiones. Cuando vengan pensamientos de miedo, duda o desesperación, recházalos de inmediato y vuelve al cumplimiento de tu deseo. Una sugerencia de carencia no tiene poder por sí misma. El poder está en tu pensamiento y en tu sentimiento, en lo que abrazas. ¿Y qué significa Dios para ti? No una palabra que se pronuncia por costumbre, sino el nombre dado al único poder espiritual, la fuente invisible de la que emanan todas las cosas. Cuando tus pensamientos son constructivos y armoniosos, el espíritu que responde a ellos fluye como salud, naturalidad y abundancia. Por eso debes rechazar todo pensamiento de carencia y reconocer, sin demora, la disponibilidad inmediata de ese poder hacia lo constructivo. Cristo dice: mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora aún no ha llegado. Llevado a tu vida significa todavía no has alcanzado la convicción plena, pero estás en camino, porque mantienes tu mente fija en el ideal. Y todo aquello en lo que la mente se concentra, lo multiplica, lo hace crecer hasta que la mente misma se cualifica con ese nuevo estado, como si la conciencia se vistiera con una ropa distinta, y al ponérsela, se volviera esa persona. En la oración, el hombre espiritual pasa del estado de ánimo de carencia al estado de ánimo de paz y confianza. Y cuando la confianza se asienta en lo espiritual, la emoción, la madre interior, registra un deseo de victoria. Ese registro emocional es como un sello, y el sello atrae la respuesta. Luego aparecen las 6 tinajas. Si sigues con la lectura simbólica, esas tinajas pueden representar los ciclos mentales por los que pasarás hasta que tu deseo se realice. Para algunos el cambio es instantáneo, una sola comprensión y se abre una puerta. Para otros, toma semanas o meses, según el estado de conciencia, la profundidad del hábito, la fe y la consistencia interior. No es castigo, es maduración. En la oración, debemos limpiar la mente de falsas creencias, miedo, duda y ansiedad. Y esa limpieza no se hace gritando, sino desapegándote de los engaños de los sentidos y de la obsesión por lo mundano. En la tranquilidad, en el silencio, meditas en la alegría de la oración contestada, hasta ser uno con el deseo. Esa es la boda mental, cuando el deseo deja de ser algo allá afuera y se vuelve una realidad ya aceptada dentro. En el fondo, todos deseamos estar casados con salud, armonía, éxito y logro. Cada vez que oras, intentas celebrar tus bodas de Caná, encarnar lo que anhelas. Por eso la instrucción es contundente: llénenlas hasta arriba. Llena tu mente hasta el borde. Colma tu ser con el sentimiento de ser lo que anhelas ser. Cuando tu mente rebosa, la oración ha sido escuchada, porque en ese punto ya no estás pidiendo desde la falta, estás viviendo desde la convicción. Y entonces viene la orden: saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Lo que está grabado en el subconsciente tiende a materializarse en su máxima expresión. Cuando entras en convicción, te has dado una orden. Y aquí la metáfora se vuelve cotidiana. Tú eres el encargado de tu fiesta mental. Cada día, miles de pensamientos, imágenes, sonidos, opiniones entran por los sentidos. Tú decides si los aceptas, si reflexionas en ellos, o si los rechazas. Tu mente consciente, racional e intelectual, es la anfitriona del banquete. Cuando eliges meditar, festejar e imaginar el deseo de tu corazón como verdadero, se vuelve una encarnación viviente, pasa de ser una idea a ser una parte de tu mentalidad. Y entonces tu yo más profundo le da expresión. Lo subjetivo se vuelve objetivo. El agua puede entenderse como poder invisible, sin forma, conciencia incondicionada. El vino es conciencia condicionada, la mente expresando creencias y convicciones. Los sirvientes que sacan el agua
Representan tu estado de ánimo de paz, confianza y fe. Según tu sentimiento, tu bien es atraído hacia ti. Empápate de estos principios. Enamórate de ellos con inteligencia, no con fanatismo, porque lo que se ama se sostiene. Y aquí aparece una ley silenciosa. El amor es el cumplimiento. Amor no es emoción blanda, es unidad con tu bien. Ser fiel a tu ideal es permanecer unido a él. No somos fieles a nuestro matrimonio mental cuando coqueteamos con pensamientos de duda, preocupación, temor y falsas creencias. El amor es plenitud, y plenitud es unidad. Cuando esta idea se le explicó a la peluquera, ocurrió el verdadero giro. Se enriqueció mentalmente, comprendió y lo puso en práctica. Por la noche, quieta y en silencio, relajaba el cuerpo y visualizaba imágenes constructivas. Sus pasos fueron sencillos, precisos, casi rituales en el mejor sentido. Primero imaginaba al director del banco felicitándola por sus depósitos. Luego oía a su madre decirle que estaba feliz por su maravillosa nueva situación. Y después, en una escena vivida, me veía frente a ella oficiando su boda y me oía declarar: los declaro marido y mujer. Al terminar esa rutina, se dormía sintiéndose plena, con la alegría tranquila de saber que la oración había sido escuchada. Durante 3 semanas no pasó nada. De hecho, todo empeoró. Y aquí está el punto donde muchos se rinden, toman el silencio como un no definitivo. Ella no lo hizo. Perseveró. Se negó a aceptar la negativa de las apariencias. Sabía que su crecimiento espiritual exigía su primer milagro: cambiar miedo por fe, carencia por prosperidad, agua por vino, cambiar conciencia por condiciones. Y cuando comprendió la verdad más simple y profunda, que la conciencia es la causa de todo, la sustancia y la presencia, que aves, árboles, estrellas, oro y plata son manifestaciones, algo se soltó por dentro. Me dijo: acepto mi bien. Descubrió que Dios está en el corazón y espera ser hallado. En menos de un mes se casó. Yo oficié la ceremonia. Pronuncié las palabras que ella ya había escuchado en su mente una y otra vez: los declaro marido y mujer. Su marido le dio un cheque de $4,000 como regalo de bodas y un viaje alrededor del mundo. La antigua peluquera que cuidaba la belleza de otros, ahora cuidaba la belleza de su casa y su jardín. El desierto interior floreció en rosas, convirtió el agua en vino. Su conciencia se llenó y se condicionó por imágenes felices, sinceras, sostenidas con fe. Y lo que fue revelado en el cuarto oscuro de la mente, salió a la luz. Hay una regla crucial: no expongas la película recién revelada a la luz dañina del miedo, la duda, el abatimiento o la preocupación. Cuando el miedo toque a tu puerta, no le abras con conversación. Vuelve de inmediato a la imagen que has revelado y dite: una hermosa imagen se revela ahora en el cuarto oscuro de mi mente. Y vierte sobre esa imagen tu alegría, tu fe, tu comprensión. Proteger tu imagen interior es proteger tu futuro. Y aquí llegamos a una fórmula segura para desarrollar y manifestar el suministro que necesitas: sostener la conciencia de fuente, no la ansiedad por el símbolo. Recuerdo el caso de un hombre que vino a verme en Londres, atravesando una situación financiera grave. Era miembro de la Iglesia de Inglaterra y había estudiado algo sobre el subconsciente. Le indiqué que durante el día afirmara: Dios es la fuente de mi suministro y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Y le pedí que contemplara la vida, animales, naturaleza, galaxias, el orden que sostiene todo, que viera cómo la naturaleza es pródiga, generosa, abundante. Ese hombre recordó algo decisivo. Desde niño fue cuidado, vestido, protegido. Recordó épocas de buen trabajo, de sueldos excelentes, y comprendió que era ilógico creer que el principio de vida que siempre lo había sostenido dejaría de responderle de un día para otro. Entonces vio la verdad incómoda. Él mismo había cortado su suministro. ¿Cómo? Con resentimiento hacia su jefe, con críticas destructivas, con sentirse indigno. Había cortado psicológicamente el cordón que lo unía a la fuente. No porque Dios castigue, sino porque la mente, cuando se llena de resentimiento e indignidad, se desconecta de la receptividad, de la creatividad, de la cooperación con la vida. El hombre no se alimenta como los pájaros, no porque la vida sea cruel, sino porque tiene conciencia y debe obedecer conscientemente al poder, recibir guía, fuerza, vitalidad y todo lo necesario para satisfacer sus necesidades. Ese es el punto de transición: dejar de mirar solo el símbolo y regresar a la fuente.
porque cuando vuelves a la fuente, el símbolo regresa por vías que tu mente consciente no podía prever. Esta fue la fórmula de aquel buen hombre para convertir el agua en vino, una alquimia íntima, silenciosa, sin fuegos artificiales. Comprendió que Dios era la causa de todo y que, si lograba creer de verdad, no como consuelo, sino como convicción, que la riqueza le pertenecía por derecho divino, entonces el suministro dejaría de ser una batalla y se volvería un flujo. Se aferró a una afirmación sencilla, casi humilde, y precisamente por eso poderosa: Dios es la fuente de mi suministro, y todas mis necesidades están cubiertas en todo momento y lugar. Repetida con conciencia, con frecuencia, sin prisa y con fe, esa frase fue condicionando su mente a la prosperidad. Lo único que debía hacer era venderse a sí mismo esa idea, como un buen comerciante se vende a sí mismo la bondad de su producto, no con engaño sino con certeza. El comerciante que prospera no pide perdón por ofrecer calidad, sabe lo que entrega, sabe el valor que sostiene, confía en su integridad, en su servicio, en la justicia de su precio. Así también, este hombre aprendió a ofrecerle a su mente una verdad que la levantara, en lugar de permitirle repetir viejas consignas de derrota. Le dije algo decisivo: cuando los pensamientos negativos aparezcan, y aparecerán, porque el hábito no se rinde sin volver a tentar, no luches contra ellos ni entres a discutir. No les concedas el honor de un debate. Solo vuelve a la fórmula y repítela en voz baja, con amor, como quien vuelve al hogar cuando afuera arrecia el viento. A veces los pensamientos oscuros llegaban como avalancha: no hay esperanza, estás arruinado, no saldrás de esta. Y sin embargo, cada vez se encontraba con lo mismo: una convicción leal, firme, de que el principio de vida cubre todas las necesidades. Lo hacía incluso manejando, mientras el día seguía su curso y el mundo no se detenía por su proceso interior. Los pensamientos venían, sí, pero él no les abría la puerta. En lugar de eso, se dirigía a la fuente eterna de riqueza, salud y todo bien, su propia conciencia espiritual, y afirmaba: Dios es la fuente de mi suministro. Hay solución divina. La riqueza de Dios es mi riqueza. Con esas declaraciones cargaba su mente de esperanza, fe, expectativa, hasta que la expectativa madura se convertía en certeza, no una certeza arrogante, sino una certeza serena, como quien sabe que el sol no necesita permiso para salir. La avalancha podía llegar 50 veces en una hora, 50, y allí está el entrenamiento real. No es un acto único de inspiración, es una práctica repetida. Él decía que no iba a abrirle la mente a esos gánsteres, asesinos y ladrones, porque sabía lo que venían a robarle: paz, éxito, claridad, energía, el ánimo mismo para insistir. Y en vez de alimentar a esos intrusos, le dio la bienvenida a la idea del principio eterno fluyendo a través de él, como riqueza, salud, poder, y todo lo necesario para una vida plena. Lo notable fue que el asedio empezó a disminuir. El segundo día, menos ladrones. El tercero, menos aún. El cuarto, apenas intermitentes. Seguían rondando, como rondan los viejos hábitos, pero ya no encontraban el mismo acceso. Y entonces él estableció una ley de puerta: no hay entrada. Solo acepto pensamientos que bendigan e inspiren mi mente. Eso es reestructurar la conciencia. Eso es pasar del estado de carencia al estado de riqueza. La frase antigua sobre el príncipe de este mundo cobra aquí un sentido psicológico. Los pensamientos destructivos pueden llegar, pero no tienen poder cuando ya no reciben respuesta. Así como un fuego se apaga si no encuentra combustible, la negatividad pierde dominio cuando no se le alimenta con atención, con imaginación y con sentimiento. Y el resultado no fue un milagro abstracto. No perdió su negocio, no cayó en bancarrota. Se le amplió el crédito, mejoró la marcha, se abrieron puertas. La prosperidad llegó como suelen llegar las cosas cuando la mente se ordena de maneras concretas y a menudo inesperadas. Recuerda siempre esta advertencia, porque aquí tropiezan muchos: debes ser leal a tu objetivo. Hay personas que oran en dos direcciones. Afirman que Dios es su suministro y que la ayuda divina lo sostiene, pero minutos después niegan su propio bien con frases como: no puedo pagar, nunca llego a fin de mes, me persigue la mala suerte, jamás tendré suficiente. Esas afirmaciones son destructivas porque neutralizan la oración. Es como encender una lámpara y al instante soplar la llama. A esto se le llama rezar en dos sentidos. La mente no puede ir al norte y al sur al mismo tiempo sin quedarse inmóvil. La oración es como un capitán que dirige el rumbo del barco.
Si el capitán no sabe a dónde va, cualquier ola parece una sentencia. Si sabe su destino y conoce las leyes de navegación, corrige el rumbo cada vez que una tormenta lo desvía. Tú también eres capitán. Tú das las órdenes en forma de pensamientos, sentimientos, opiniones, creencias, estados de ánimo y actitudes. Mantén la vista en la proa. Irás hacia donde diriges la mirada. Deja de fijarte en cada obstáculo como si fuera el final. Sé positivo con firmeza, no con ingenuidad. Tu actitud mental es el barco que te lleva del estado de carencia al estado de abundancia. Y aquí aparece una verdad antigua, pronunciada con crudeza por quienes entendieron la mente. El hombre actúa según la obra que hace en sí mismo. ¿Qué te mueve ahora? ¿Qué determina tu respuesta ante la vida? Nada menos que tus ideas, tus creencias, tus opiniones. Ellas activan tu mente, la condicionan, hasta convertirte en una expresión viviente de aquello que sostienes como verdadero. Las mentes se mezclan como atmósferas, y cada persona habita su propia atmósfera interior. Por eso, cuando eras niño, estabas expuesto a los estados de ánimo del hogar, los miedos, las supersticiones, las ansiedades, pero también la fe y las convicciones. Todo fue grabado. Si un niño crece en un hogar donde nunca hay suficiente, donde la queja es una música diaria, puede quedar fijado en la escasez, puede desarrollar un complejo de pobreza, una identidad hecha de no alcanza, no se puede, mejor no intentar. Sin embargo, puede liberarse. ¿Cómo? Por la oración entendida como reeducación del subconsciente y como alineación con lo más alto. Recuerdo a un joven de 17 años, de un barrio duro de Nueva York, donde la vida parecía enseñarte temprano a desconfiar. Después de escuchar algunas conferencias, comprendió algo esencial: había sido víctima de un patrón mental negativo. Y si no tomaba el mando de su mente, la mentalidad mundana, con sus miedos, odios, fracasos y celos, entraría en él como un hechizo. Es lógico, si no gobiernas tu mente, la gobiernan por ti. Estamos inmersos en una atmósfera colectiva que cree en enfermedad, accidente, desgracia, desastre. Ese clima se pega como humo si uno no aprende a apartarse interiormente. Salir de en medio no es huir del mundo, es dejar de tocar lo impuro en tu imaginación, esas imágenes repetidas de fracaso que el mundo ofrece como si fueran destino. Este joven decidió pensar por sí mismo, tomar el camino real a la riqueza aceptando la abundancia aquí y ahora. Cultivó su espiritualidad. Comprendió que al hacerlo expulsaría automáticamente patrones negativos. Adoptó un proceso sencillo, pero exacto: imaginación científica. Tenía una voz maravillosa pero sin pulir. Le expliqué que la imagen sostenida con atención se desarrolla en lo profundo y se vuelve realidad. Esa es la ley de acción y reacción. La mente profunda responde a la imagen mantenida en la mente consciente. Él se sentaba, relajaba el cuerpo y se imaginaba cantando frente a un micrófono. Sentía el instrumento, se oía a sí mismo, me oía a mí felicitándolo. Con esa práctica la imagen se imprimía, y entonces aparecieron los medios. Un profesor de canto italiano le dio clases gratuitas varias veces por semana al ver su potencial. Luego llegó un contrato que lo llevó a cantar por Europa, Asia, África y más. Sus preocupaciones económicas desaparecieron. Sus verdaderas riquezas no eran monedas, eran talentos ocultos y la capacidad de liberarlos. Dios nos ha dado aptitudes. Liberarlas es una forma de oración activa. Y aquí entra una pregunta que, cuando se hace de verdad, cambia la dirección de una vida. ¿Cómo puedo ser más útil? ¿Cómo puedo ayudar? Un ministro me contó que al inicio él y su iglesia atravesaron dificultades económicas, y que una oración sencilla los sacó del pantano. Dios me revela mejores formas de presentar sus verdades a mis semejantes. No pidió dinero, pidió visión para servir, y el dinero llegó como consecuencia del valor ofrecido. La hipoteca se pagó. La preocupación se disipó. Desde entonces el flujo se mantuvo. A estas alturas ya lo has comprendido. Los sentimientos, estados de ánimo y creencias interiores gobiernan tu mundo exterior. Para cambiar lo externo, cambia lo interno. No hay nada escondido que no se manifieste, lo secreto se vuelve visible. Si estás enfermo, hay un patrón emocional y mental detrás. Si estás angustiado, tu cuerpo lo revela. Rostro, ojos, postura, andar. Todo el organismo es un mensajero de lo que ocurre dentro. Y del mismo modo, con disciplina mental y oración, puedes ordenar serenidad, puedes relajar los músculos,
Puedes impedir que tu rostro traicione abatimiento. Incluso ante noticias difíciles, puedes invertir el panorama por dentro y mantener una naturaleza radiante, no para fingir, sino para gobernarte. Haz un experimento. Mírate al espejo e imagina que te han dado la noticia de que has recibido una gran fortuna. Dramatiza por dentro, no con superficialidad, sino con sentimiento real. Observa cómo responde tu cuerpo a la emoción interior. Allí está la prueba práctica de la ley. Tu mundo físico sigue a tu clima interno. Y si tu cuerpo obedece a una imagen, tu destino también. Por eso digo a quienes sufren carencia, cásate con la riqueza. Y algunos se confunden porque creen que hablo de dinero como obsesión, pero hablo de unidad mental. Tu esposa es aquello con lo que estás unido interiormente. Aquello que imaginas y crees, lo concibes. Si crees que el mundo es frío y cruel, estás casado con esa idea y tendrás descendencia de ese matrimonio, experiencias acordes, circunstancias que confirmen lo que sostienes. Los hijos del matrimonio mental son tus resultados. Tus acciones y reacciones serán imagen y semejanza de las ideas que las engendraron. Mira las muchas esposas con las que vive el hombre promedio. Miedo, duda, ansiedad, crítica, celos, ira. Hacen estragos. La invitación es clara. Cásate con la riqueza. Cree, siente y di, Dios cubre todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y otra afirmación, repetida con conciencia hasta volverse parte de tu meditación. Puedo expresarme con ayuda divina, y tengo beneficios maravillosos. No lo repitas como loro. Dale vida. Derrama amor sobre la frase, porque el subconsciente responde al sentimiento, no al sonido. Un alumno abrió un restaurante y me dijo, me casé con mi establecimiento. Es decir, se propuso tener éxito, ser diligente, perseverante, procurar prosperidad. Identifícate con tu objetivo y deja de casarte con crítica, autocastigo, miedo y preocupación. Ten fe en que tendrás éxito porque no lograrás nada amando tu ideal un minuto y negándolo al siguiente. Eso neutraliza. Como mezclar ácido y base, el resultado es cero. Sé fiel a tu esposa, tu ideal elegido. Deja que la sabiduría divina sea tu autoridad. Entrega tus plegarias y descansa seguro de que la ansiedad se disipará, la herida sanará y tu alma hallará paz. Abre mente y corazón y di, Dios es mi piloto, me guía, me hace próspero, es mi consejero día y noche. Di también soy un canal por el cual fluyen incesantemente las riquezas de Dios. Escríbelo en tu corazón, permanece en el resplandor de esa gloria. Quien desconoce el funcionamiento interno de su mente vive cargado, preocupado, porque no ha aprendido a entregar su bolsa. Y aquí la imagen del monje es perfecta. El discípulo pregunta por la verdad. El maestro deja la bolsa, luego se la vuelve a echar y canta. Dejar la bolsa es entregar el problema. Volver a cargarla no significa recaer en la angustia, sino continuar la vida mientras la sabiduría trabaja. Cantar es la señal descanso interior. La respuesta está en camino. Y entonces llega la frase luminosa. Has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto es cierto para quien entra por primera vez en el conocimiento de las leyes mentales. Empieza con entusiasmo, pero a menudo olvida la fuente. Deja de ser fiel al principio. Se distrae con pensamientos ajenos al objetivo. No mantiene el matrimonio mental. El yo más profundo acepta tu petición y la realiza a su manera. Tu tarea es lanzar tu deseo con fe, como se lanza una semilla al suelo, con la certeza de que germina. Y hay una advertencia final, necesaria cuando conozcas esta ley: no te embriagues de poder, no caigas en arrogancia. Úsala para bendecir, sanar, inspirar, elevar a otros y a ti mismo. Si la usas para aprovecharte, atraerás pérdida, porque el poder, la seguridad y la riqueza no vienen de afuera, vienen del tesoro interior. El buen vino está presente porque Dios es eterno. Ahora mismo, independientemente de lo que ocurra, puedes comprobar que tu bien está cerca si te desprendes mentalmente del problema, si entras en alta vigilancia, si te ocupas de lo más alto. Alta vigilancia es visualizar tu bien, morar en el nuevo concepto de ti mismo, casarte con él, mantenerte feliz, lleno de fe, sabiendo que el vino de la alegría, la oración contestada, está en camino. Hoy es el día, ahora es el momento. Puedes viajar psicológicamente dentro de ti y entrar en cualquier estado que elijas. Todo sale de lo invisible. Debes poseer riqueza dentro antes de poseerla fuera. Y aquí, como una última joya,
La historia de la profesora. Ganaba poco, miró un abrigo carísimo y pensó que jamás podría. Su mente se casó con el no se puede, pero aprendió a divorciarse de ese concepto. Empezó a imaginarlo, a sentir su suavidad, a irse a dormir poseyéndolo en su mundo interior. 3 meses sin resultados visibles. Estuvo a punto de flaquear, pero se mantuvo firme, y entonces llegó el desenlace con la elegancia de lo inesperado. Un encuentro casual, un hombre que la acompaña, el vínculo que nace, la propuesta, el regalo, el mismo abrigo que 100 mujeres adineradas admiraban sin comprar por alguna razón. La ley se manifestó, lo que fue sentido como real en lo invisible terminó apareciendo en lo visible. Todas las riquezas están dentro de ti esperando ser liberadas. Paz, dicha, amor, guía, inspiración, buena voluntad, abundancia. Lo único que debes hacer para expresarlas es dejar el sentimiento de limitación y hacerte uno con tu ideal con felicidad y alegría. Cuando lo hayas visto y sentido en exaltación interior, sabrás que pronto se materializa, porque verás expresadas tus creencias, porque el hombre es la creencia expresada. Si algo de esto te movió por dentro, cuéntame en comentarios qué idea te golpeó más y cuál vas a aplicar desde hoy. Suscríbete a Audioverso Premium y activa la campana para no perderte los próximos audiolibros y técnicas que elevan tu mente, tu paz y tu prosperidad. Y si conoces a alguien atrapado en la carencia, compárteselo. A veces un solo audio abre una puerta para siempre. Gracias por estar aquí.